Pues estamos hablando de los hechos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por error de la Iglesia, es la parte o la forma de Dios menos conocida. De hecho, tú no te sientes nada incómodo si hablas directamente al Padre. Tú no te sientes incómodo si hablas a Jesús. Pero, ¿tienes la costumbre de hablar al Espíritu Santo? Claro, cuando se habla de el tercero de la Trinidad, cuando el tercero es algo muy llamativo o bueno, ¿no? Dices, bueno, medalla de oro fue tal, medalla de plata fue tal, el de bronce, no me acuerdo de qué país era. Mundial de fútbol, ganó Argentina, segundo Francia, el tercero, no sé si fue Alemania, no recuerdo. Y eso es un error de la Iglesia, porque si creemos que Jesús es igual que el Padre, es que están al mismo nivel, y si creemos que el Espíritu Santo es igual que el Padre y que el Hijo y fue enviado por ellos, es que está al mismo nivel. Y por eso debemos darle la importancia que realmente tiene y que vemos en su palabra. De hecho, son los hechos del Espíritu Santo, no los hechos de los apóstoles. Aquí hay un error porque parece ser que los apóstoles fueron los que hicieron toda la obra, y no es así. De hecho, ni siquiera todos los milagros fue a través de los apóstoles. Te acordarás de un Esteban que fue martirizado y había hecho milagros antes. Te acordarás de un Felipe evangelista que fue deportado por el Espíritu Santo a otro lugar muy diferente. Te acordarás de un Agabo que profetizaba con normalidad, incluso a Pablo. Te acordarás de un Pablo que hacía grandes milagros. Y verías que en el corazón de Dios nunca estuvo seleccionar a unos cuantos para hacer la obra. Jesús no lo hizo. Llamó a 12 para que luego ellos llevaran el mensaje a otros. Y de hecho, a los 12 sí, cierto que los envió para hacer milagros y prodigios y volvieron explicando muchas cosas, pero luego envió a los 72. Y luego fue encomendado los 500 y luego la gran multitud. Por tanto, tú estás dentro y yo estoy dentro de ser los ministradores. Quiere decir eso, ministradores es el que administra, el que, por ejemplo, en una empresa se le da la tesorería y dice, bueno, pues haz los gastos necesarios, tengo que comprar ahí sillas, tengo que cambiar un fluorescente, y tú vas haciendo las compras y vas viendo, aunque el dinero no es tuyo, pertenece a la empresa. De la misma manera, tú eres el ministrador del poder, de la unción, de la verdad, del mensaje del Espíritu Santo. Por tanto, este libro de Hechos continúa, Hechos del Espíritu Santo con puntos suspensivos en ti y en mí. La semana pasada pusimos este fondo ahí dorado porque recordaba que la fe es como el oro que es probado. Realmente hablaba de cómo el Espíritu Santo, vamos a hablar de 7 cosas que el Espíritu Santo transforma, y una es el carácter. Y pusimos como ejemplo Pedro, pero qué decir del resto de personas, como el carácter, si es dispuesto a Dios, si es abierto a ser transformado, será trabajado por el Espíritu Santo. Hoy quería hablar de una segunda cosa que Dios forma, que no solo forma el carácter, sino que una segunda cosa que forma, vamos a decir, permitidme la palabra, aunque ahora la cambiaré, que crea, algo que hace, es la iglesia. Pero no quiero utilizar la palabra y Dios creó a la iglesia, porque cuando utilizamos la palabra crear, viene un poco del hebreo, ¿no? Y Dios creó los cielos y la tierra, de que crea de la nada. Cuando en cambio es una conformación, un juntar elementos para hacer algo nuevo, como el inventor, que toma diferentes maderas, un motor, y hace un elemento pues móvil o lo que fuera, pues sería más bien pues construyó o formó. Aquí el Espíritu Santo existe por la eternidad y el ser humano ha sido creado. Y la iglesia ha sido la introducción del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Por tanto, ha sido una combinación de elementos. Así, cuando se ha creado a la iglesia, se ha creado el conjunto de personas que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y si tú no crees que formas parte de esta realidad, simplemente considera a Jesús siendo Dios que vino a esta tierra, no solo como personaje histórico,
sino también para morir llevando nuestro pecado, nuestros errores sobre sí y luego ser resucitado por el Padre y por tanto ser perdonado nuestro pecado cuando andamos en arrepentimiento. Y entonces en ese momento somos y formamos parte de la Iglesia, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Fíjate que a Dios le ha encantado formar cosas a lo largo de la historia. Por ejemplo, formó a Adán del barro. No lo creó de la nada, sino formó y luego respiró, expiró de aliento de vida para darle existencia. O por ejemplo, si piensas en el pueblo de Israel o en la historia y cómo se eligió a partir de Abraham un pueblo que llevara su mensaje, se habla a Jeremías le dice, ve esa casa del alfarero y mira esa... Vamos a pasar a la siguiente. Mira esa figura, esa forma que va creando el alfarero, ese jarrón. Y de la misma manera dice, así tú estás en mis manos, yo cuido de ti toda la vida. Luego se habla incluso de un valle de huesos muertos, los cuales va conformando con músculos, con tejido, y al final le da vida. Y así es como Dios dice, yo estoy contigo, yo tengo un plan para tu vida, yo tengo un propósito, yo tengo planes maravillosos y una eternidad contigo. Y estas cosas como personas y humanos nos cuestan creer. Hoy he tenido una circunstancia un poco incómoda, ¿vale? Salía con Joel de casa y al girar yo me adelantaba, él a veces, bueno, pues estaba un poco más relajado, vamos a decirlo así, y yo me adelanté y giré la esquina, y entonces al girar la esquina sabía que él no me veía y hay como un portal de un garaje el cual me escondo. Alguna vez lo he hecho y me escondo. Entonces la idea es que cuando él gira no me ve. Y digo, tiene 8 años, ya sabe, ¿no? Que papá está ahí. Y entonces saco así un poco la cabeza, lo veo que ha girado y digo, ya me ha visto. Me escondo así otra vez, digo, hoy tarda en venir. Me giro y no está. Voy hasta la esquina y lo veo corriendo para arriba. Y digo, ¡hoy no! ¿Sabes? Digo, Joel, estoy aquí. Y luego pensaba, digo, ¿cómo una persona de 8 años que ya conoce a papá todavía no ha forjado en lo interior de su ser el que su papá no va a desaparecer así, se va a olvidar de él? Y de la misma manera nos pasa con Dios, que a veces cuando no le vemos empezamos a no creerle. Pensamos que si no lo vemos, no lo creemos. Y Dios habla de una iglesia que va creciendo en esa fe y en esa confianza de que Dios cumple esas promesas y Dios cumple esa formación. Quería ver cómo si vas leyendo, y te invito a leer el libro de Hechos en estos días, si contemplamos algo que dice Pablo sobre la iglesia, dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 11, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, Dios ha formado la iglesia no para que cada uno haga su batalla por su cuenta, empoderado con el Espíritu Santo, reuniéndose pues según crea oportuno, donde quiera, y el Espíritu ya le mueve, sino que Dios ha formado con esas gotas de agua un mar que es casi un tsunami, un movimiento que se llama iglesia. De hecho, si cogiéramos una gota de mar y dijéramos, esto no es el mar, y la desecháramos, y cogiéramos otra gota de mar y la analizáramos y la desecháramos, pues al final nos quedaríamos sin el mar. Cada gota forma parte del mar y tiene sentido de ser mar cuando está en el mar. Y de la misma manera, Pablo dice, para que sea configurada una iglesia hay apóstoles, es decir, personas que crean cosas, que plantan, que abren grupos, que hay personas que son
profetas que están sintiendo cuál es el siguiente paso de la iglesia. Hay personas que son evangelistas, que tienen, todos somos llamados a predicar el evangelio, pero tienen una habilidad especial que Dios los movió para traer gente a los pies del Señor. Hay personas pastores que se cuidan de otros. Hay personas maestros que enseñan la escritura. Y eso va conformando una iglesia, ¿para qué? Para poner títulos, ¿para qué exactamente? Dice, para ayudarnos entre todos a seguir creciendo y ser más como Jesús, conocer más a Jesús. Por tanto, si tú estás conformado en la plataforma de una iglesia, es porque el propósito que hay de Dios contigo a través de la iglesia es que crezcas como parte del cuerpo de Jesucristo. Y hay un par de historias que habla al respecto. Y te quería hablar primeramente de cómo la iglesia se desarrolla con poder. Por ejemplo, mira esta situación, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, atención, sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos para ser sanado. Dice, aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Hasta la sombra. Mira el poder del Espíritu Santo, no en Pedro, sino a través de Pedro, el poder del Espíritu Santo en las personas. Para eso vino. Y Dios nos ha dado un evangelio no de teoría, sino práctico. El otro día estábamos en una clase, disculpadme que ponga ejemplos de clase, pero es que me pasan cosas. Y digo, esto lo tengo que explicar. Y resulta que estábamos este viernes, antes de ayer, en una clase, lo expliqué en el grupo de SANS, que estuve aquí en el grupo de vida, y tenía una clase normal, los chicos tenían que hacer, chicos de cuarto de la ESO, 15, 16 años, tenían que hacer un trabajo, entonces yo me voy moviendo por las mesas, si tienen alguna pregunta. Y una de las chicas es cristiana y una de ellas empezó a decir, Xavi, ¿qué es lo más fuerte que te has encontrado como cristiano? Y entonces, bueno, digo, voy a coger una silla, esto va para largo. Empezamos ahí a conversar de qué situaciones habían sido como pastor o como cristiano, las situaciones así claves. Luego la chica, que es jovencita, pues se comenzó a explicar cómo estuvo orando por su novio, que no era creyente, mucho, 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 y luego al final conoció a Dios y cómo dice que con él pues, se quiere guardar, que el grupo jóvenes está en ayuno y en oración en diversas ocasiones. Y dices, qué bonito. Y entonces las otras chicas iban preguntando, ¿pero por qué esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Etcétera, etcétera, ¿no? Y tuvimos una hora muy, muy, muy interesante y siempre los llevábamos a, bueno, pregúntale a Jesús. Cuando eres preguntas complicadas, pregúntale a Jesús. Yo no te lo voy a responder porque vamos a crear un conflicto, pero realmente mi objetivo es que conozcas a Jesús. El resto Dios te lo irá diciendo. El punto es, y a lo que yo quería llegar, es que acabó la clase, me dieron incluso las gracias por ese rato hablando y luego bajamos, hay como una planta de distancia, yo iba hacia el otro edificio y veo que en conserjería, después de coger mis nuevos libros y tal para la siguiente clase, veo que está la chica cristiana con una de las amigas que estaba hablando en nuestra conversación. Digo, ¿qué hacéis aquí? Estoy hablando 4 minutos después. Digo, ¿qué hacéis aquí? Y dice, bueno, hemos bajado porque a la chica que es cristiana le dolía la cabeza. Dice, que me duele mucho la cabeza. Y miro a la otra chica y digo nosotros no explicamos teoría. Creemos en un Dios verdadero. ¿Puedo orar por ti? Y entonces dice, claro. Y entonces oramos para que Dios le quitara el dolor de cabeza. ¿Estáis preguntando, ¿se le quitó el dolor de cabeza? No, me quité de en medio porque estaba al lado de dirección. No lo sé, pero es que Dios me ha llamado a orar por los enfermos. Dios ya hará lo que quiera hacer. Y ya le preguntaré. Pero qué bueno es que no se vea como, sí, la teoría es muy buena, sino quiero copiar lo que hace la Escritura, lo que se dice en la Escritura.
Dios es un Dios de poder. Amén. Amén. ¿Conoces algún compañero de colegio, los adolescentes, de instituto, de universidad, alguien que tiene una necesidad, está pasando por una depresión? Quizás es bueno que le invites a simplemente, oye, ¿te gustaría que yo creo en un Dios verdadero? A mí me ha ayudado mucho. ¿Quieres que le pida a él? Normalmente te dicen, todo suma. Sí, por favor, cuando uno está mal. A veces dicen, ¿por qué hay mal en el mundo? Y digo, porque si no, no te acordarías de él. O sea que sigue buscando. Y eso a veces acerca a Dios. Un segundo punto que quería comentarte, no solo Dios es un Dios que ha creado una iglesia con poder, es una iglesia con autoridad. Y vamos a leer este pasaje muy interesante. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Os pongo en contexto. Estaba la iglesia reuniéndose, viendo un avivamiento. Por otro lado, el Imperio Romano no le había gustado estas cosas de Jesús y de los seguidores, por tanto, hasta peligraban la vida. Se estaban reuniendo en las casas, en el aposento alto, dice que compartían las cosas, claro, ante necesidad pues vas compartiendo. Y Bernabé tenía una propiedad y la vendió y él sintió en su corazón dar todo el dinero de lo que había conseguido en esa venta. ¿Vale? Imaginemos un piso en Barcelona, no sé, 200.000 euros. Toma, 200.000 euros para la iglesia. Ya está. Pero Ananías y Safira, algo que no era obligatorio para nadie, pues quisieron pues, aparentar que hacían algo similar. Y dice que vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Dijo, este es el dinero. En verdad no era todo, porque habían sacado una parte, pero no lo habían querido decir. Querían aparentar como damos todo, pero nos quedamos, yo qué sé, pongamos 80.000 euros, ¿vale? Y dejan 120.000. Pues algo similar. Y dijo Pedro, Ananías, y fíjate el giro de la conversación. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Claro, en cualquier iglesia, y más en el inicio del siglo I, que vengan con 120.000 euros de la época, nos entendemos. Gracias, qué hermano tan generoso. Sí, esto es lo que he conseguido. Y ya el Espíritu Santo te remueve por dentro diciendo, está guardando un dinero que se lo puede quedar, no lo tiene que traer, pero que no aparente lo que no es. Pero simplemente la apariencia dice, Satanás ha entrado en tu corazón. No sé si esto nos remueve un poco, pero a veces intentamos aparentar cosas que quizás no son del todo así. Pero fíjate con qué contundencia dice, Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Realmente no estaba mintiendo al pastor del momento, no estaba mintiendo a un apóstol o a un diácono, no estaba mintiendo a los hermanos, que también. Pero es que cuando alguien miente a la iglesia, miente al autor de la iglesia. Cuando alguien miente a la iglesia, está atacando al dueño de su iglesia. Y por tanto es algo mucho más delicado. Es su iglesia. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, es decir, no tenías por qué haber traído el dinero. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, en ese momento cayó y murió. Expiró. Y diréis, qué fuerte, es que mintió al Espíritu Santo. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pero no solo él murió, sino que también su mujer sabía todo y lo estaba encubriendo. Pasado un lapso de tiempo, 3 horas,
Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿En 200.000? Sí, en 200.000. Mentira. Dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? Ya no hablamos solo de mentir, sino de tentar, de hacerle ver, bueno, te estoy mintiendo, pero no me mates, te tiento a mantener mi vida. Dice, estás tentando al Espíritu Santo. Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió también. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mentir a la iglesia, hacer daño, atacar, es la iglesia del Espíritu Santo. Y hay un delicado temor. Solo hablo de temor de que Dios es Dios, del cuidado de quién es Dios, de cuidar de que Dios es temible. Estuvimos en el Delta del Ebro este verano con los jóvenes, había, no sé, como casi 30 jóvenes, y estuvimos de camping, y hubo un momento que íbamos a coger un barquito y cogimos, creo que éramos 5 o 6 coches, no recuerdo bien, y cayó una tormenta que se veían los rayos, empezó a llover, Dios nos proveyó de un porche, nos metimos debajo y nos quedábamos viendo la maravilla de Dios en la naturaleza. Y es el Dios, decíamos, ¿qué sentimos? El Dios temible. Dios a veces tenemos un Dios de bolsillo, es que Dios ya me entiende, es que Dios soy regular en esto, es que yo soy en lo otro, ya saben que yo soy así. Pero Dios ve en lo profundo de nuestra buena intención y también de nuestra intención que quizás es algo engañosa. Y tenemos que tener cuidado de decir, Dios, tú eres Dios temible. Hay quien se pregunta y dice, ¿y por qué esto no sucede actualmente? ¿No? Cuando a veces pues, ha habido mentiras y tal. Y sí que sucede. A veces ha sucedido cosas así de lamentables en su desarrollo. O simplemente ves una trayectoria. Dices, mira, ha mentido, ha estado ocultando esto, ha estado aquí, allí, sirviendo, diciendo que es responsable en todo esto. Lo va diciendo, sí, nadie lo nota, o quizás se nota, pero nadie le dice. Y al final dices, a la vuelta de 1 año, 2 años, ¿dónde está esa persona? Y te das cuenta cómo espiritualmente va retrocediendo y es como una pequeña muerte lentamente. Y por eso es el cuidado del Dios temible. Dios ha formado a su iglesia con poder, pero también con autoridad, diciendo, este es el Dios de lo alto. Y voy a finalizar con una tercera historia, que es cómo se forma la iglesia. Y es que Dios pone orden en todas las cosas. Dios pone orden. Yo me acuerdo cuando en mi casa yo conocí a Jesús, yo tenía 27 años, yo vivía con mi madre conoció a Jesús 2 semanas después y teníamos un perrito. Este perrito se llamaba Kumi. Y os voy a explicar la historia de Kumi. Resulta que nosotros años atrás teníamos una amiga que de un barrio y tal, que era, bueno, que hacía espiritismo, santería y era así, pero era una conocida. El tema es que ella tenía una perrita y esa perrita tuvo 7 cachorros. Y a cada cachorro le llamó como un maestro de Oriente espiritista que así simbolizaba pues, los 7, así lo creyó ella. No os digo cuál era uno de los maestros, porque no era muy honroso, ¿no? Y esos 7 maestros, ya podéis imaginar, pues, de personas muy reconocidas, pues uno se llamaba el maestro Kutumi. Entonces, nuestro perro se llamaba Kumi. Y así quedó. Nosotros
nosotros no éramos creyentes, teníamos al perro y ya está. Pero años después, cuando conocí al Señor, Kumi, ven, Kumi, siéntate, Kumi, hacía caso en todo con ese nombre. Digo, wow, estamos llamando a nuestro perro con el nombre de un sabio oriental, etcétera, etcétera, de una creencia que ya no creemos. Y entonces pregunté al Espíritu Santo, pregunté a Dios, digo, Señor, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué hacemos ahora? Si le cambio el nombre, el perro dirá, no va conmigo. Ahora sí con la patita era, paso. Y si le digo de la misma manera, no me sentía cómodo. Pero Dios me mostró que hay un texto en la Biblia, en arameo, que se acerca Pedro a Dorcas, que también se llamaba Talita, y le dijo, Talita Kumi, es decir, Talita, levántate. Y yo digo, sí, Señor. Y cambié el nombre de mi perro de Kumi con K a Kumi con C. Levántate, levántate. Y mi Kumi en arameo, pues siguió viviendo con su nombre para él. Y nosotros diciendo, gracias a Dios por la salvación, porque hasta pones orden en el nombre de mi perro. Y de la misma manera Dios y el Espíritu Santo pone orden en todo. Cuando comienza la iglesia, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, comentarios de los griegos con los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Te pongo en contexto, imagina que los que somos, y unos son judíos y otros son no judíos, y resulta que los apóstoles, por la afinidad que tenían y conocer la cultura, lo que fuera, cuidaban bien de las viudas de los judíos, pero no de los no judíos. Decían, uy, esto no está bien, porque estamos cuidando mucho a unas familias y no tanto a otras. Están desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Por tanto, la iglesia se ordena diciendo, ya no solo es predicar la palabra, sino que hay necesidades logísticas diarias a las cuales hay que responder. Y comenzamos ahí. Hay que dar de comer aquí y aquí. No podemos hacerlo todo nosotros. Y Dios empieza a empoderar personas dentro de la iglesia con una unción del Espíritu Santo. Algunos nombres os sonarán: Esteban, el primer mártir; Felipe, el que habló con el eunuco, el evangelista, y los otros 5 que van apareciendo en la Escritura. Pero quiero hacerte atender a que en nuestra iglesia esto también sucede. Esta es la iglesia de Dios. ¿O no podrías tú decir, wow, tal persona de la iglesia no solo está sirviendo las mesas, el local, o en media, o en redes, o en cuidar de cafetería, lo que sea, y está haciéndolo con una unción especial? No se le ve algo, no solo que está poniendo las sillas, sino hay algo del Espíritu Santo. Y fueron llamados para ser llenos del Espíritu Santo para servir. Nuestra iglesia decimos que todos juegan y todos estamos llamados a servir y a ir creciendo en el servicio a Dios, porque es una forma en cómo crecemos en Dios. Pero también no solo ahí, sino crecer espiritualmente. De hecho, sabéis que en la iglesia tenemos la costumbre de cuando alguien empieza a servir, se le muestra un documento, decir, articular que realmente una de las cosas es busco a Dios diariamente porque quiero una relación con Él. Pues esa realidad de no queremos personas que sirven, queremos personas llenas del Espíritu Santo y que además sirvan. Y estamos llamados a ello. Y Dios pone orden en esas cosas. Piensa por un momento, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu iglesia? ¿Cómo vives la fe? ¿En el poder del Espíritu Santo? ¿Reconociendo la autoridad
del Espíritu Santo en su iglesia, viviendo el orden que Dios pone también, por ejemplo, en las diferentes áreas de la iglesia. Espíritu Santo, háblanos en qué área quieres que crezcamos. Si en poder, en reconocimiento de esa autoridad del Espíritu Santo, en el crecimiento de nuestra llenura en el Espíritu Santo para poder servir efectivamente. Mira el fruto del Espíritu Santo en su obra. Conforme a la gracia de Dios, dice Pablo, que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Es decir, cómo estamos edificando encima de la iglesia. Con cuánto amor, verdad, con cuánto conocimiento de la palabra, con cuánta búsqueda, con cuánta honra y cultura de honor a las demás personas hacemos las cosas. No con carga haciendo las cosas, sino disfrutando que tenemos la dicha de poder colaborar con el Espíritu Santo en la obra y en la misión que es suya, no es nuestra. Porque no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios, en la cual la iglesia se involucra. ¿Cuáles van a ser los resultados de todo esto? Lo que estamos viviendo, lo que vivimos, lo que vive una iglesia saludable. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Te suena? Discípulos que multiplican grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y este es nuestro llamado, hacer amigos de Jesús. Crecer, ayudar a las personas a crecer en aquella escalera que el otro día mostrábamos, de cómo crecer. En los grupos de vida se decía, ¿quieres crecer? Sí, quiero crecer, quiero más amor, quiero saber más de Dios, quiero... Y se daban herramientas muy claras en las mismas preguntas que salían en el grupo de vida. Se decía, ¿has pensado Dios te está llamando a formarte más en el seminario bíblico? ¿O quieres quizás ya te ves para discipular a alguien? ¿O quizás necesitas un discipulado? ¿Necesitas más responsabilidad en tus diezmos y ofrendas? ¿O necesitas más responsabilidad en tu servicio fiel y no ser dejado en algunas áreas? ¿Necesitas ser más fiel y abrir y perder el temor en hablar en tu trabajo o en tus estudios de tu fe con Jesús? ¿A qué Dios te está llamando? Y eran cosas concretas. Quizás necesitas seguir el devocional diario y así vas viendo la visión de la iglesia y te vas empapando más de la palabra. Y cosas muy concretas. Entrar más en obra social. Cosas muy concretas porque realmente no construimos una casa simplemente con imaginería, ¿no? Decir, es que yo a Dios lo es todo para mí. Pero luego estás aburrido y pones la tele, haces esto, no sé, tienes una vida normal. Pero lo que ayuda a crecer son esos pasos, esas herramientas que se te proveen, que se nos proveen para crecer en la palabra, en el servicio, en la conexión, en la unción con Él. De hecho, hay una torre de oración y ayuno de aquí a 2 días, el martes. Y ya muchas personas se han apuntado. Y no solo para mayores, también los jóvenes, incluso los adolescentes se pueden apuntar y entrar en esa vorágine de, oye, yo quiero orar y ayunar porque quiero crecer en Dios y quiero que la iglesia crezca para Dios. Y finalizo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia? Está preparando a la novia de Jesús. ¿Puedes venir, Alicia, un momento? ¿Puedes venir? Luego te haré sentar, no te preocupes, un momento. Ella es mi esposa.
Hacemos 18 años. ¿Eh? Alguien que me ataque a mí, pero alguien que la ataque a ella. Alguien que me cuide a mí, pero alguien que cuide a ella. Porque mi corazón está por ella. De hecho, el otro día estuvimos comiendo unos hermanos aquí en Lodebar y en la cafetería de aquí al lado y alguien le preguntó la edad a mi esposa y respondió y dice, wow, es mucho más joven. Y yo dije, gracias, la cuido bien, gracias. La tengo feliz y bonita. Y cuida del ejemplo y quédate con la parte espiritual de algo tan errado como lo que yo pueda hacer y algunos errores que pueda tener mi esposa. Pero piensa en lo místico del asunto. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, el Espíritu Santo va trabajando en ella. Recuerdo cuando me casé que estaba esperando en el, no sé por qué, el samanía de que los chicos tienen que llegar antes, ¿no? Y estás ahí como que no sabes qué cara poner. Y de pronto se ve ahí a lo lejos con su papá al lado y que venía con el velo. Y era como esa emoción, ¿no? Y dices, es que la han cuidado, la han perfumado, la peluquería, el vestido, todo elegido, el padre la trae. Pues es como si el padre, permitidme y entendedme, es como si fuera el Espíritu Santo, ¿no? Que la va trayendo y la va presentando hacia el novio. Hermanos amados, qué lujo tenemos, qué privilegio de que el Espíritu Santo esté cuidándote como a novia, quitando arrugas, bendiciéndote, puliéndonos, arreglándonos, trayendo comunión y amor entre nosotros, para que un día sea presentada a Jesús mismo. A Jesús. Y que podamos ver a Jesús cara a cara con un cuerpo glorificado. Tú imagínate qué privilegio. ¿Te emociona? Es bonito. A veces cuando hablamos de estas cosas uno piensa por un momento el lunes o el miércoles y dice, qué vida más, ¿verdad? La vida que llevan otras personas, pero cuando tú sabes quién eres en Dios, dices, hola Señor, ¿me has elegido para esto? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo agradecer? ¿Qué más puedo pedir? Es maravilloso tu plan con nosotros. Si quieres, si lo sientes, vamos a orar, ¿sí? Y puedes inclinar tu rostro ahí donde estés. Y te invito a que hagas con toda honestidad y claridad, con toda honestidad, responder al Espíritu Santo, responder a Jesús, responder al Padre, según Dios te ha hablado en esta mañana. Si crees que el poder del Espíritu Santo es solo para unos cuantos, puedes invitar al Espíritu Santo, a Dios, decir, Señor, yo también quiero no cerrar lo que tú quieras hacer a través mío. Quiero también ser de esos 72 enviados, ser más, confiar, como mi hijo, confiar en mí. Quizás si en la iglesia no les has dado la autoridad que tiene, como que pertenece al Espíritu Santo, incluso has mentido y, sí, soy fiel en esto, pero en el fondo es igual y hay cositas ahí que no han funcionado muy bien, pues es momento para pedir a Dios perdón y decir, perdón, Espíritu Santo, es tu iglesia,
voy a trabajar, voy a amarla, voy a bendecirla, voy a apoyarla. Sí, quizás hay un desorden dentro de tu casa y quizás en la iglesia está bien, pero en tu matrimonio, con tus hijos, con no sé qué, en tu trabajo, hay desorden. O incluso dentro de la iglesia, en tu ministerio, y están las cosas ahí. Pues Señor, enséñame, quiero más orden. Y finalmente le puedes bien, si tú quieres, decir, Señor, multiplica discípulos en tu iglesia. Y puedes cerrar, si quieres, diciendo, gracias, porque soy esa gotita de agua que pertenece al mar, pero que formo parte de la esposa de Cristo, que se está preparando, que tiene las arras del Espíritu Santo, convencida que va a ser quien un día estará en la presencia de Jesús por la eternidad. Te dejo unos minutos para que ores, abras tu corazón con honestidad y le digas lo que hay en él, en ti, en tu vida con él.